Pues ya hemos llegado al final y hemos visto que al irnos familiarizando con las biografías y los escritos personales de los padres espirituales o de algunos otros cristianos, pues es importante que tengamos presente que son solo una parte de la luz del Espíritu Santo que guía a través de ellos. De hecho, son promesa de Jesús, podemos confrontarlo en Juan 16:13. Y estos escritos, aunque no forman parte del canon, pues sí son un verdadero testimonio que la Iglesia cristiana ha ido recogiendo de la historia espiritual a través de los años. Estos cristianos son los que nos dan testimonio de Cristo, como él mismo lo dijo. Podemos también confrontarlo en Hechos 1:8. También dijo que él no puede dar testimonio de sí mismo, en Juan 5:31. Y si nosotros hemos regalado a nuestro espíritu, que es parte de nuestro ser, el empaparnos de las escrituras, de la Biblia, pues podemos darnos cuenta de que estos otros escritos no contradicen las enseñanzas de Cristo, sino que más bien las han hecho vida. Y así es como pueden dar testimonio de Cristo con sus experiencias. Muy cierto es que si uno no tiene el cuadro completo, es decir, si no nos hemos dado el tiempo de conocer las escrituras, cada uno de sus libros, pues estos escritos pueden reducirse a unas simples palabras o a una simple expresión, cuando en realidad es en la boca y testimonio de estos maestros de la Iglesia la historia de la vida espiritual cristiana viva y trae consigo pautas para el avance y crecimiento espiritual. También es cierto que esos autores que hemos ido viendo escriben con la primera intención de dirigir espiritualmente a un destinatario real de su época para dar una orientación según el Evangelio de Cristo. Sin embargo, estos aprendizajes pues se extienden a los diferentes tiempos de la historia y todavía aún pueden servirnos como enseñanza a la luz de la fe. Por eso es importante que uno lea, se familiarice y se empape no solo de las escrituras, sino de estas experiencias de personas pecadoras como nosotros, donde escriben el testimonio de cómo fueron acercándose a la voluntad que Dios nos viene pidiendo, o sea, la santidad. Levítico 27. Ellos han querido recorrer este camino que Cristo nos propone, porque le han creído a Él, porque se han enamorado de Él. Todos ellos con diferente forma de ser, distintas experiencias, con diversas circunstancias, ¿no? Según la época también y su modo de vida. La Iglesia no es fundamentalista, ¿no? Como la de los fariseos, quienes seguían todo al pie de la letra sin poner sobre la balanza el amor. Ni el Evangelio, ni sus experiencias de vida son como recetarios ni manuales de vida, porque todos tienen diferentes ingredientes o diferentes procedimientos, pero en todos ellos es indispensable el ingrediente del amor del que habla Cristo. No del amor del mundo, porque sabemos que tenemos una ley divina para ser felices, pero que sobre esa ley siempre el amor debe inclinarse en la balanza. Ese discernimiento se vive al lado de Jesús. Es todo un arte, es lo que ellos nos enseñan. Así podemos entender por qué estos autores gustan tanto. Porque aunque no sean nuestras circunstancias ni nuestra forma de ser, pues se reconoce ese ingrediente principal, porque siendo religiosos, padres de familia, solteros, es verdad que ilustra el testimonio de los que caminan con Cristo. Hay muchos autores, es imposible verlos a todos por ahora, ¿no? Como San Ignacio de Loyola, que no veremos, con sus ejercicios espirituales, que son el fruto de una experiencia profunda que tuvo de Dios en el siglo XVI y que son muy archiconocidos en la historia espiritual de los cristianos y que incluso han sido fuente de la que han ido bebiendo muchos otros santos, ¿no? Como San Claudio de la Colombier, que son del siglo XII, que fue director espiritual de Santa Margarita María Alacoque.
Los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola son muy difíciles de resumir porque son abundantes, pero al final de cuentas son apenas unos ejercicios espirituales, ¿no? Están diseñados para hacer solo un momento en la vida, que tienen su duración de 4 semanas y no son un tratado de la vida espiritual, son apenas un arranque bajo la luz del Espíritu Santo. Se puede plantear uno la conversión y emprenderla o no. El camino de la vida espiritual, en el estado de vida que se vaya a abrazar, se puede vivir estos ejercicios cada vez, incluso para los que ya iniciaron este estado de vida, pues entonces abrazarlo con fervor y por amor a Dios, aunque San Ignacio los tenía propuestos para jóvenes que no tenían todavía un estado de vida definido. A quien sí vamos a ver un poco es a San Francisco de Sales. Él nace en 1567 y muere en 1622. Es de una familia noble de Saboya, Francia, que está al norte de Italia, en la frontera. En aquel tiempo, pues era un reinado aparte. San Francisco de Sales, después de una carrera jurisprudente, de abogado, doctor en Derecho, pues tiene un crecimiento fuerte de piedad en la vida espiritual, porque tiene influencia de unos jesuitas y cae en la cuenta de lo vanidoso e inútil que podía ser para él esa carrera como abogado. Y entonces decide hacerse sacerdote. Abandona el porvenir que tenía, como Santo Domingo de Guzmán, que ya hemos visto, entre otros. Y entonces, pues San Francisco de Sales empieza su sacerdocio. En los primeros momentos él escribe La conversión de los herejes. Obviamente estamos hablando de los protestantes, especialmente los que había en esa zona. Luego lo hacen obispo de Ginebra, en Suiza, y aunque físicamente no puede residir porque ese reino está en manos de los calvinistas, que son protestantes, pues por eso tiene que vivir del otro lado de la frontera, en Annecy, en Francia. De hecho, ahí está su cuerpo, incorrupto, junto con el de Santa Juana Francisca de Chantal. Ya siendo obispo de Ginebra, pues comenzó a evangelizar y a él le preocupaba mucho la conversión, o en su caso la atracción hacia la verdadera fe católica. Está conservada su mitra y su cuerpo en Annecy. Bueno, pues fue una novedad la obra que escribió y de la que nosotros vamos a hablar, que se llama La Introducción a la Vida Devota. Él mismo la repartía. Esta obra hizo mucho ruido. Lo invitaban a predicar en París, donde conoció a San Vicente de Paul, quien le encarga la dirección espiritual de Santa Juana Francisca de Chantal, que luego ya le va a encargar fundar la Visitación. En París, en aquella época, pues estaban también otros santos, que como podemos ver, pues fue un movimiento impresionante de espiritualidad en Francia. En esta introducción a la vida devota, él escribe lo que es para él la verdadera devoción. Es una agilidad o viveza espiritual, es encender la caridad de tal manera que el amor actúe con prontitud y alegría. Y él escribe que así como la caridad nos hace cumplir los mandamientos divinos, la devoción nos los hace practicar con rapidez y diligencia. Para ser buenos es necesaria la caridad, pero dice él que para ser devotos es necesario practicarla con actividad y prontitud. Y pone esta comparación. La caridad es fuego espiritual, mientras que la llama es la devoción. Escribe a la letra. Finalmente, la caridad y la devoción solo se diferencian entre sí como la llama y el fuego, pues siendo la caridad un fuego espiritual, cuando está bien encendida, se llama devoción. De manera que la devoción no añade nada al fuego de la caridad fuera de la llama, que hace a la caridad pronta, activa y diligente. No solo en la observancia de los mandamientos de Dios, sino también en la práctica de los consejos y de las inspiraciones celestiales. Aquí la expresión de devoción
pues no está directamente adherida a las prácticas de devoción, como son los rezos, novenas, rosarios, ¿no? Sino la práctica ágil, viva y despierta en la caridad. Una caridad muy encendida, un fuego que verdaderamente calienta con sus obras, que le da sabor, como lo explica Jesús en el Sermón de la Montaña, cuando habla acerca de la sal que da sabor y que son las obras. El punto principal de la introducción a la vida devota y que causó tanto revuelo en la forma de dar doctrina de San Francisco de Sales es que él afirma que esa devoción es para todos y que no está reservada a unos pocos. Hay quienes piensan que no se puede aspirar a esta devoción porque se está en el mundo. Dice él, es un error y aún una herejía querer desterrar la vida devota de los cuarteles de los soldados, del taller, de los obreros, de la corte, de los príncipes y del hogar de los casados. Pues sí, no es un error decir que no se puede vivir la caridad en esos ámbitos. Luego introduce una distinción para aclarar la devoción de los que viven en la vida monástica o religiosa y de la otra, ¿no? Que son los que están en la vida secular. Dice, es cierto, Filotea, que la devoción puramente contemplativa, monástica y propia de los religiosos no puede ser ejercitada en aquellas vocaciones, se refiere a los seglares. Pero también lo es que además de estas tres clases de devoción, existen muchas otras, muy a propósito para perfeccionar a los que viven en el siglo. Por ejemplo, escribe él, Abraham, Isaac, Jacob, David, Job, Tobías, Sara, Rebeca y Judith nos dan en ello testimonio en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, San José. El hecho de que San José no fuera monje, pues no quería decir que no podía ser santo. Y luego continúa, Lidia y San Crispín fueron perfectamente devotos en sus talleres. Luego dentro de sus hogares, las santas Ana, Marta, Mónica, Aquila, Priscila, etc. Y luego pone incluso en las armas, Cornelio, San Sebastián, San Mauricio, etc. Y luego en sus reinos, Constantino, Santa Elena, San Luis, el bienaventurado Amadeo y San Eduardo. Algunos han alcanzado la santidad en la soledad, otros en la multitud. Donde quiera que nos encontremos, podemos y debemos aspirar a la perfección, ¿no? Dicho de otra manera, que no es lo mismo la devoción que practican los monjes en el estado de vida contemplativa que los que están en el mundo. Lo repite una y otra vez y entonces se vuelve una novedad. Uno puede entender que en la época de la que estamos hablando, el libro de cabecera de muchas generaciones era La Imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Era un libro monástico y uno podía encontrar ahí las ocupaciones que había en los monasterios y que luego querían vivirlas en las casas, pero pues no se puede convertir una casa en un convento. Así es como San Francisco de Sales explica con los personajes propios de la Biblia que sí puede haber santidad, aunque haya en el ambiente del mundo cierta resistencia a creer que los seglares puedan vivir una auténtica vida de santidad. Escribe, el corazón casto es como la madreperla, que no puede recibir ninguna gota de agua que no baje del cielo. Así también un alma vigorosa y constante puede vivir en el mundo sin contaminarse de los mundanales humores. Puede dar con manantiales dulcísimos de piedad. Puede volar entre las llamas de los apetitos. Se trata de algo difícil, pero por lo mismo me gustaría que muchos se dieran a ello con más empeños que hasta hoy. Aquí lo que San Francisco de Sales quiere mostrar y proponer, pues es una santidad para los laicos, para las mujeres también, por todo su conocimiento profundo de la psicología femenina, lo cual se va a ver reflejado en las constituciones que les va a dar después a las visitandinas. En su biografía deja ver cómo reconoce esta sensibilidad en ellas.
Basta leer sus libros para ver cómo se da cuenta de los problemas de las mujeres. El libro se divide en 5 partes. La primera parte es una exhortación fuerte a la conversión, ¿no? La primera parte habla de tomar la decisión firme y constante para vivir la vida devota. Luego, en la segunda parte, propone él 2 medios poderosos para unirse con Dios, que serían los sacramentos y la oración. Estas 2 primeras partes pues son como las más teologales. Él no piensa que la devoción se adquiere por ejercicios ascéticos nada más, sino del enamoramiento de Dios, y entonces se entra a la tercera y cuarta parte. La tercera parte pues es la lista de las prácticas de las virtudes. Trae de hecho sugerencias, advertencias y ejemplos. Ámbitos donde pueden ejercitarse las virtudes, cuáles son las más necesarias, y al final del texto él mismo advierte que no pretende que se puedan poner en práctica todas al mismo tiempo. No en todo a la vez, sino como las leyes civiles, dice él, no pueden practicarse todas, sino según se van necesitando. Luego la cuarta parte pues está llena de ciertas advertencias, pensando y precisamente en las insidias del enemigo, ¿no? Cuando habla de las tentaciones y de todo aquello que desanima o desencarrila del camino de la devoción. De ahí que uno puede decir que la tercera y cuarta son más útiles para quien ya se ha encaminado en esta práctica, mientras que la primera y la segunda pues son útiles para empezar o encender el fervor. Y la quinta y última contiene una serie de consideraciones para invitar al alma a mantenerse recogida y recuperar el aliento, mantener estas energías fuertes. Es toda la parte del examen de conciencia, trata de no perder de vista los propósitos que se han hecho. En los primeros capítulos, San Francisco insiste, después de haber dicho en qué consiste la vida devota y que es para todos, que todos deben practicarlas y que nadie debe poner de pretexto estar en medio del mundo, porque a pesar de ello, se puede ser santo. Y además, no faltan ejemplos contrarios, como el que estaba muy bien viviendo entre el mundo, que luego se fue a la soledad y se perdió, o viceversa. Es el ejemplo que pone de Lot. Dice San Gregorio, que fue tan casto en la ciudad y se mancilló en la soledad. Ya vimos todos esos ejemplos de santos que vivieron en diferentes ámbitos, ¿no? Reyes, carpinteros, mujeres, etc. En el prefacio, San Francisco de Sales, después de nombrar el destinatario, dice: cuanto a lo demás, amado lector, verdad es que escribo de la vida devota sin ser devoto, mas no sin cierto deseo de serlo, y aún es esta afición la que me da ánimo de instruirte, porque como decía un gran letrado, la buena manera de aprender es el estudiar, la mejor es el escuchar y la buenísima es el enseñar. Muchas veces sucede, dice San Agustín, escribiendo a su devota florentina, que el oficio de distribuir sirve de merecimiento para el recibir y el oficio de enseñar de fundamento para aprender. Y es verdad, ¿no? Ya sabemos que más aprende el que enseña. San Francisco se lanza a escribir esta introducción a la vida devota porque él mismo va poniendo en práctica todas estas cosas. Una vez descrita la verdadera devoción, entonces ya habla de la verdadera purificación del alma. Tema que traen todos los autores y maestros de la Iglesia, por cierto, ¿no? Como San Juan de la Cruz, que habla de la noche oscura, que es una purificación. Y pues todos ellos encuentran más o menos que se puede dividir esta purificación en 3 tramos que ya hemos visto: la vía purgativa, iluminativa y unitiva. San Francisco de Sales habla aquí de la purgativa, que es la purgación. No quiere decir que sean 3 etapas en un orden, porque a veces está en la purificación y otras veces ya se está en la iluminación y otras en la unión. Pero lo cierto es que esta purificación del alma
es necesarísima para comenzar la vida espiritual. San Francisco dice que esta purificación es como doble, ¿no? La primera es la purificación de los pecados mortales, purificar los pecados. Y aquí lo importante o central es la auténtica contrición. No sirve que uno se haya solo confesado, porque si se ha confesado mal, sin contrición, ¿no? Sin una contrición auténtica y profunda, sin auténtico dolor del alma, pues entonces es ineficaz. Por eso propone como una serie de meditaciones, a semejanza de San Ignacio de Loyola, para mover el alma a la contrición y auténtico dolor de los pecados. Aquí está el inicio del Evangelio. Conviértanse y crean en el Evangelio. Así comenzó a predicar Jesús. Así es como atrajo a los hombres al reino, comenzando por la invitación a la conversión. Entonces, bueno, la primera vimos que es la purificación o renuncia de los pecados mortales. Cuando ya ha nacido en el corazón la abominación de los pecados y ha nacido también una verdadera contrición, o cuando ya ha nacido ese desgano o desplacer por la afición al pecado, entonces la purificación se obtiene por el sacramento de la penitencia, la confesión. San Francisco de Sales pues propone a los laicos la confesión general de los pecados de la vida pasada, que entonces pues va a ser el inicio de una vida de santidad o devoción. Quitarse el lastre de la vida pasada, y seguramente han quedado restos de la vida pasada porque no se ha confesado bien a veces, con dolor, con contrición, con un verdadero arrepentimiento. Entonces dice él que se purifica precisamente con una confesión general. San Francisco de Sales advierte que uno no se lance así si no se ha hecho una orientación y un buen examen de toda una serie de indicaciones e instrucciones, porque no se trata de hacer un recuento biográfico o narrativo, sino de suscitar la devoción, de hacer propósitos. La segunda de las purificaciones de la que él habla es dejar lo que él llama la afición al pecado. Es una distinción que acompaña toda la obra de San Francisco, ¿no? La va a retomar cuando habla, por ejemplo, de las tentaciones. Una cosa es la renuncia del pecado y otra cosa es la afición del pecado. Entonces, cuando habla de las tentaciones, pone este ejemplo, ¿no? Que una mujer casada recibe, por ejemplo, una proposición de otro hombre, pues esa sería la tentación. Aunque ella no estuviera dispuesta a aceptar, pues podría encontrar como un pequeño gusto en el coqueteo. Es un movimiento solamente interior. No es lo mismo la detestación del pecado, que sería no querer aceptar la propuesta ni escucharla siquiera, ¿no? Y otra cosa pues sería la afición. Y pues él lo ejemplifica también con los esclavos que salieron de Egipto, pero no todos de buena gana, porque se lamentaban de haber perdido las cebollas y las carnes de Egipto. Luego pone otro ejemplo, ¿no? Alguien puede haber renunciado a tomar venganza al enemigo, pero luego se fanfarronean, deleitarse de hablar del pasado, queriendo mostrar cuánto ha sido la víctima, ¿no? ¿Dónde queda el perdón? Escribe él, las almas que, habiendo salido del pecado, tienen todavía estos afectos y estas debilidades. Se parecen, a mi modo de ver, a las doncellas de pálido color, cuyas acciones, sin estar ellas enfermas, son todas enfermizas, porque comen sin gusto, duermen sin reposo, ríen sin gozo y andan a rastras en vez de caminar. De la misma manera hacen estas almas el bien, con una dejadez espiritual tan grande que quita toda la gracia a sus buenos ejercicios, que son pocos en número y de muy reducida eficacia. Bueno, muestra que no solo se debe detestar el pecado, sino también el gusto por el pecado, porque si no, se viviría obrando bien,
pero de mala gana. Como la afición al pecado es más interior, uno se puede abstener porque comprende las consecuencias, ¿no? En el caso de la esposa, la consecuencia de un divorcio, por ejemplo, sería la infelicidad de los hijos, el pleito por los bienes, el dolor de la separación, etcétera. Entonces, pues eso detiene para no caer en pecado, según San Francisco. Pero el gusto, el afecto interior, pues sería más difícil de sanar, es más difícil de purificar el interior, por eso es que él habla de que hace falta los medios para una segunda purificación, dice, de cómo se ha de hacer esta segunda purificación. El primer motivo para llegar a esta segunda purificación es el vivo y fuerte conocimiento del gran mal que nos acarrea el pecado. Conocimiento que excita en nosotros una profunda y vehemente contrición. O sea, dice que hace falta una purificación más grande. Es necesario procurarnos esta purificación. Él está convencido de que esto es perfectamente posible, ¿no? Porque pone luego el ejemplo de Santa María Magdalena. No solo perdió el gusto, dice Magdalena en su conversión, de tal manera perdió el gusto por el pecado y por los placeres que había hallado que jamás volvió a pensar en ellos. Ahora bien, para llegar a este conocimiento y contrición, es necesario que te ejercites en las siguientes meditaciones. Y entonces, pues esto es lo que propone San Francisco de Sales en los capítulos que siguen, que son una serie de meditaciones, ¿no? Considera que la meditación de la palabra es un medio muy necesario y obviamente eficaz. Se requiere de una meditación constante y continua. Y luego propone al final que cada año se haga la renovación de estas prácticas, que se necesita tener delante del alma todas estas verdades de la fe, de lo contrario pues se enfría el propósito. Hace falta renovarlos. Dice que no hay reloj que no sea menester darle la cuerda 2 veces al día, mañana y noche. Mañana y noche, obviamente, pues así eran los relojes de antes, de cuerda. Meditación por la mañana y por la noche. Luego habla de un retiro anual, por lo menos una vez al año, ¿no? Se debe desarmar el reloj y mirar todas las piezas y darles mantenimiento. Hay que reverdecer los buenos propósitos, reflorecer las virtudes del espíritu. Dice que los cristianos practicaban esto con mucho cuidado en el día del aniversario del bautismo de nuestro Señor, el cual renovaban las profesiones y protestaciones que se hacen en este sacramento. Dice, habiendo escogido el tiempo conveniente según el parecer de tu confesor y habiéndote retirado a la soledad espiritual, harás una o dos o tres meditaciones sobre estos puntos, según el método que te ha dado en la segunda parte. El método que te he dado en la segunda parte del libro. San Francisco de Sales piensa que esto se hace pues para no perder de vista la importancia de desaficionarse del pecado venial y explica que la verdadera devoción no admite estos estorbos, porque para ser ágil y alegre se necesita desembarazarse de estos estorbos, que obviamente pues son como aficiones. Dice, descubrirás pues, amada Filotea, que fuera de los pecados mortales que te has purificado, tienes aún en tu alma inclinaciones a los pecados veniales. No digo que descubras los pecados, sino la inclinación y afición. Y bueno, pues ahí, aunque no podemos estar limpios de todos los pecados, podemos no tenerlos al menos como afición. Una cosa es mentir por una cosa de poca importancia y otra es deleitarse en mentir. Una cosa es que suceda y otra que te guste y que se busque la ocasión o que no quiera evitarse la ocasión. Él insiste que hay cosas que estorban la práctica ágil de la caridad. Dice que se entumecen nuestros miembros espirituales y luego nos impiden practicar la verdadera devoción. Dice que son apegos, ¿no? Como por ejemplo los juegos, incluso los vicios, ¿no?
los bailes, las comedias, ¿no? Las telenovelas. Y no son malos en sí, pero es peligrosa la afición porque dice que entorpecen. Pone el ejemplo del ciervo, que cuando ha comido mucho, se retira y se esconde en su guarida, conociendo que la gordura le impide correr con agilidad. Y así es el hombre que tiene aficiones a los pecados veniales. Y por eso no puede ser pronta el alma y ligera, porque se entretiene con tonteras y apegos, ¿no? Como por ejemplo a la telenovela de las 4 de la tarde, que no puedo hacer otra cosa porque pues no puedo perderme mi novela, o el juego de fútbol. Hay tanta afición que ni se contesta el teléfono a veces, o no va a visitar a los abuelos por su afición, no recoge la casa, y no es que esté haciendo algo malo, pero le entorpece con su purificación y santidad. Dice, se han de purgar estas malas inclinaciones, las cuales no es que tengan su origen en pecados concretos, y no son propiamente ni mortales ni veniales, pero son malas inclinaciones. Por eso, pues, dice él que hay que purificarlas. Cada uno tiene que aprender a descubrir cuáles son sus fallas personales, cuáles son las cosas que le hacen torpe a la agilidad en la caridad. Dice, hay algunos que de su natural son fáciles, otros son tardíos, otros duros en recibir las opiniones ajenas, otros inclinados a la afición, otros a la cólera o al enamoramiento, y se hallan muy pocas personas en las que no se puede señalar alguna especie de imperfección. San Francisco de Sales, después de haber indicado estas purificaciones, pues viene enseguida la segunda parte, que es la propuesta de la vida de oración y la práctica de los sacramentos. Dice que es importante inculcar en el alma que se quiera emprender el camino de la devoción, porque sin la ayuda de Dios, pues no se puede. Porque desaficionarse del pecado venial pues no es posible, como hemos visto, sin la ayuda de Dios. Y entonces escribe la importancia del recogimiento, como muchos otros santos. Dice, por eso, Filotea, acuérdate de retirarte muchas veces a la soledad de tu corazón, aun cuando estés corporalmente en medio de conversaciones y negocios, que esta soledad mental de ninguna manera puede ser impedida por la muchedumbre de las que tienes presentes, porque estos no están alrededor de tu corazón, sino solo de tu cuerpo. Pues esta es una vida de oración, dice él, y sí se puede. De hecho, San Antonio María Claret va a hablar de que conoció gente en la calle Seglar que tenía más vida espiritual que los mismos monjes del desierto. Entonces, eso hace eco de lo que se narra en la biografía, por ejemplo, de San Antonio Abad, que un día se le aparece un ángel y le dice que en la ciudad hay uno más contemplativo que él, casado y comerciante, y lo consigna para sus monjes. Entonces, que no se piense que por estar en el mundo y en el comercio no se puede estar unido a Dios. De hecho, hay más oportunidades cuando se convive con el prójimo de amarle. Aun y cuando el libro de la introducción a la vida devota no es un tratado de la vida espiritual, pues está concentrado en la parte ascética, ¿no? En este esfuerzo. Las primeras dos partes exponen lo que San Francisco dice a Filotea que debe practicar y entonces le propone incluso horarios, los ejercicios para la mañana, por la noche, la misa, cómo se debe oír la palabra de Dios, la confesión, la comunión. Incluso le dice también cómo rezar el rosario, paso por paso. Y aunque parece que San Francisco es exigente en la práctica de la virtud, insiste en la confianza en el amor de Dios. Quizá esto se explica por la experiencia que tuvo previa a su conversión. Él llevaba una vida piadosa y luego sufrió una tentación. Él cuenta, pues que era su desesperación. Estaba él convencido de que estaba destinado al infierno y que de esa manera se iba a manifestar la justicia de Dios, y para que quedara manifestada en el mundo, pues él iba a tener que estar en el infierno, porque si Dios era tan puro, ¿cómo iba él a estar con Dios?
se le hacía un agravio a la justicia divina y dice que gracias a la Santísima Virgen María recobró esta tranquilidad. De ahí que muchas veces les insiste a sus hijas espirituales, a las visitandinas, junto con Juana Francisca, que acudan a la misericordia de Dios. Y en una de estas conversaciones espirituales les dice: me preguntan ustedes, mis queridas hijas, si un alma puede acudir a Dios confiadamente, conociendo su propia miseria. Y respondo: el alma conocedora de su propia miseria no solo puede tener una gran confianza en Dios, sino que le sería imposible alcanzar la verdadera confianza si carece del conocimiento de su propia miseria, porque el conocimiento y la confesión de esta miseria nos introducen en la presencia de Dios. Por eso es que los grandes santos como Abraham, David, Job y otros comenzaban siempre sus oraciones confesando su propia miseria e indignidad. Aunque soy polvo y ceniza, le hablaré a mi Señor. Génesis 18:27. Tengan presente que cuanto más nos reconozcamos miserables, tanta mejor coyuntura tendremos de confiar en Dios, dado que en nosotros mismos no podemos confiar. La desconfianza de nosotros mismos proviene del conocimiento de nuestras imperfecciones. Cosa muy buena es no fiarnos de nosotros mismos, pero ¿con qué fin? Si no es para poner toda nuestra confianza en Dios y esperar en su misericordia, La lista de todas las virtudes y los defectos que aparecen en el librito este de la introducción a la vida devota, pues son muchos, pero no son para hundirse en la tristeza, ¿no? Estos defectos. De hecho, advierte que la tristeza es enemiga del alma, sino que están para poner más la confianza en Dios, que lo puede todo, a pesar de esta larga lista de defectos del hombre, y además de su omnipotencia, para ayudarnos, pues nos ama. ¿Cuál es esa confianza en Dios? Se lo va a exponer en el Tratado del Amor de Dios. Es otra obra más potente teológicamente hablando, y él va a mostrar que la confianza en Dios consiste en no desanimarse jamás de querer santidad y la unión con Dios, a pesar de nuestros defectos y limitaciones. Es decir, que jamás nuestras miserias puedan ser elegidas como pretexto para dejar de querer la unión con Dios o la perfecta caridad. Confiar en el poder de Dios más que en mis propios méritos no es como nosotros pensamos a veces. Como si pude aquello, seguro puedo esto otro, ¿no? Sino algo así como que, aunque tengo tantas miserias, pero me acojo a la misericordia de Dios, seré santo. Lo único que Dios me pide es que haga lo que sí alcanzo con mis manos y confiar en su gracia en cada momento, a pesar del historial de fracasos en mi vida, ¿no? Por eso es que se llama desconfianza en uno mismo y confianza en Dios. Pues ya hemos llegado al final de esta pequeñísima pincelada que puede ofrecernos apenas una introducción de lo que verdaderamente es la historia de la espiritualidad cristiana, parte de lo que es la comunión de los santos que profesamos en nuestro credo. Y pues cerramos aquí con esta idea de San Francisco de Sales, que la vida espiritual o devota es para todos. San Francisco de Sales, después de explicar en qué consiste la verdadera vida devota en el inicio del libro, de hecho dice: cada uno pinta la devoción según su pasión y fantasía. El que es inclinado al ayuno se tiene por muy bueno y devoto si ayuna, aunque su corazón esté lleno de rencillas. Otro se juzgará devoto porque reza muchas oraciones al día, aunque después de estos se desate su lengua en palabras duras,
arrogantes e injuriosas contra sus domésticos y vecinos. Otro sacará con gran prontitud de su bolsa el dinero para dar limosna a los pobres, pero no puede sacar de su corazón dulzura con que perdonar a sus enemigos. Otro perdonará a sus enemigos, pero jamás pagará sus deudas, sino obligados por la justicia. Todos estos están vulgarmente reputados por devotos y ciertamente no lo son. En la realidad no son más que estatuas y fantasmas de devoción. La devoción verdadera y viva, oh Filotea, presupone amor de Dios, no un amor cualquiera, sino un amor divino que hermosea nuestra alma, nos hace agradables a la divina majestad. Es la gracia que nos da fuerzas para obrar bien. A eso se le llama caridad. Mas cuando llega a tal grado de perfección que no solamente nos hace obrar bien, sino practicarlo con cuidado, con frecuencia y prontitud, entonces es cuando se llama devoción. Y bueno, pues así va explicando y desglosando lo que es la verdadera devoción. Luego afirma que hay como tipos de devoción. Una sería la propia de los consagrados, ya vimos, pero también está la de los seglares. Entonces, pero la idea es que esta devoción es para todos, ¿no? Y es lo que él no quiere que se olvide. Y obviamente cada uno viviendo en su estado, según sus responsabilidades. El paso del Espíritu Santo a través de la historia de la Iglesia nos alimenta interiormente, nos hace no sentirnos solos. Vamos viendo cómo Él siempre va actuando a lo largo de cada siglo diferente. Incluso en el sufrimiento nos hace ver que podemos cargar un yugo ligero estando felices con la voluntad del legislador. Entonces hay que recordar que el que siembra llorando cosecha cantando.